Profe, ¿cómo va? Somos Sara Gudelo y Santiago Tapasco y hoy le vamos a hablar acerca del procesamiento de materias primas, el cual lo traemos enfocados en el tema de la naturaleza a la ingeniería civil. Bueno, entonces yo les voy a dar la introducción y les voy a explicar en primer lugar qué es el procesamiento de las materias primas. El procesamiento de las materias primas se refiere a todos los procesos físicos y químicos que transforman recursos naturales en elementos sostenibles que ayudan a la industria y a la sociedad. Esto es muy importante a la ingeniería civil, ya que estos procesos permiten obtener materiales esenciales como el acero, el cemento y los plásticos, que son como la base para muchas infraestructuras como los edificios, los puentes, las vías y las carreteras, y también para las obras hidráulicas. Bueno, ahora yo le voy a hablar acerca del procesamiento del petróleo y sus fundamentos químicos. Le voy a hablar acerca de los principales procesos que tiene este rubro. Primero está la destilación fraccionada, que la destilación fraccionada es un proceso físico el cual se basa en separar por medio de los puntos de ebullición de los componentes. Y como le dije, es un proceso físico y por ende no ocurren cambios químicos dentro del proceso y se separan fracciones como gases ligeros, nafta, queroseno, gasoil o residuos pesados. Además tenemos el craqueo, que es, bueno, se le puede decir craqueo o cracking en inglés, el cual es un proceso químico que rompe moléculas que son bastante grandes, las convierte en moléculas más pequeñas. Existen dos tipos de craqueo, el craqueo térmico, el cual usa calor y presión, y el craqueo catalítico, que usa una enzima o usa un catalizador sólido a una cierta temperatura. Y como tercer proceso tenemos el reformado catalítico, el cual convierte hidrocarburos de cadena lineal en compuestos aromáticos o ramificados. Y pues así para nombrarle otros, tenemos la alquilación y polimerización, el hidrotratamiento y la isomerización. Y bueno, les voy a mencionar cuál es la influencia de estos procesos pues que se le realizan al petróleo en la ingeniería civil. En primer lugar, se utilizan como asfaltos para carreteras y permiten, por ejemplo, hacer carreteras y pavimentar calles. También en las tuberías de PVC que permiten realizar pues, las redes de agua potable y el alcantarillado que normalmente conocemos. También los plásticos e impermeabilización, que estos funcionan más que todo como para retener la humedad y la corrosión. Y también en combustibles que son, por ejemplo, el diésel y la gasolina, que se utilizan para maquinaria pesada y permiten como el transporte de muchos materiales y elementos. Bueno, yo sigo hablándole del procesamiento de minerales y también sus fundamentos químicos. Los procesos que hay dentro de este son la conminución, que tiene dentro de sí la trituración y la molienda, y su objetivo es reducir el tamaño de las rocas para liberar los minerales más valiosos. Y como en los anteriores, no ocurrían cambios químicos, sino que ocurrían solo cambios físicos. Como segundo proceso tenemos la concentración o también le podemos llamar beneficio, que es un proceso de separación que enriquece el mineral valioso y puede basarse en propiedades físicas o propiedades químicas. También tenemos la pirometalurgia, que la pirometalurgia son procesos a altas temperaturas para obtener los metales. Como por ejemplo existe la reducción del óxido de hierro con carbono y su fundamento químico es una reacción redox donde el carbono actúa como el agente reductor. Como cuarto proceso tenemos la hidrometalurgia o como también le podemos llamar la lixiviación o también se le puede llamar la disolución selectiva. En este proceso lo que pasa es una disolución química del mineral metálico en algún solvente. Como ejemplos de la lixiviación tenemos la lixiviación de oro con cianuro y la lixiviación de cobre con ácido sulfúrico. Y así para nombrarle otros dos, tenemos la precipitación o cementación y además tenemos la electroobtención. Listo. Y el procesamiento de estos minerales en la ingeniería civil es muy importante ya que permiten hacer materiales como el acero que se utilizan en estructuras como edificios, puentes y además también refuerzan como el concreto. También tenemos el aluminio que se usa más que todo para fachadas o para cubrir elementos estructurales ligeros. Tenemos el cemento que muchos lo conocemos y es la base para muchas estructuras y además sirve para producir el concreto que es uno de los materiales más usados en la construcción. Y algo que no puse ahí, que no se mencionó ahí en las diapositivas, fue el yeso, que es para acabados de interiores, muros, moldaduras o techos. Y como podemos ver en la imagen de la diapositiva, hay un puente de acero que es muy común verlo.
Bueno, ahora sigo yo hablándole del procesamiento de biomasa y también sus fundamentos químicos. Dentro de este encontramos tres procesos que son como los más importantes, entre los cuales se encuentran la fermentación, que convierte azúcares simples en alcoholes o ácidos orgánicos por acción de microorganismos. Y existen dos tipos de fermentación, las cuales son la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Como segundo proceso tenemos la pirólisis, la cual es una descomposición térmica de biomasa en ausencia de oxígeno y genera bioaceite, gas y carbón vegetal. Y como tercer proceso tenemos la gasificación, que es la conversión de biomasa sólida en una mezcla gaseosa a alta temperatura con aire, vapor o dióxido de carbono. Y así para mencionarle otros tres procesos, está la digestión anaerobia, está la hidrólisis y está la transesterificación. Y bueno, el procesamiento de la biomasa en la ingeniería civil es muy importante ya que permite realizar aislantes térmicos y acústicos como fibras naturales como el cáñamo, el lino o la celulosa. También permite realizar tableros y paneles de madera reciclada o comprimida que se usan en muros y en pisos. Y los biocombustibles que son como una alternativa para las maquinarias y estos se encargan más que todo de reducir las emisiones de carbono. También se realizan materiales ecológicos como bioplásticos, pinturas ecológicas y aditivos sostenibles, lo cual permite como construir de forma más sostenible y también reducir la huella ambiental. Bueno, y yo le voy a hablar del impacto ambiental que generan estos procesos y la sostenibilidad que tenemos que buscar. Primero le voy a hablar acerca de los procesos industriales. ¿Por qué? Porque los procesos industriales generan un consumo de energía y de recursos naturales bastante amplio, genera una emisión muy alta de contaminantes, genera muchos residuos por las dos cosas que le acabé de decir, genera también contaminación del suelo y del agua y además genera un impacto en la salud humana ya que podría llegar a causar enfermedades como cánceres o enfermedades respiratorias. Además, tenemos una necesidad de optimizar procesos y buscar alternativas, como cuáles, como lograr una eficiencia energética y de recursos, lograr una economía circular, como usted nos dijo en la clase pasada, y también tenemos que buscar unas tecnologías limpias, tenemos que buscar el desarrollo de unas materias primas alternativas y debemos de llegar a una gestión ambiental y normativa que sea la adecuada para sostener estos procesos. Y el papel del ingeniero civil, como es nuestra carrera, lo que tenemos que hacer es promover prácticas sostenibles, las cuales nos ayuden tanto a ayudar al medio ambiente como a ayudar a que las estructuras tengan una buena resistencia y tengan una vida útil que sea bastante larga. Y pues también les voy a hablar sobre la importancia en general en la ingeniería civil. Como lo mencioné ya muchas veces, el procesamiento de materias primas es el pilar de muchas infraestructuras y no solo porque permite como obtener materiales esenciales para la construcción como el acero, el cemento, el asfalto, los plásticos y muchos más, sino que también contribuye a la innovación de materiales sostenibles. Por medio de estos procesos, ya sean físicos o químicos, se pueden obtener productos que sean como de una manera mucho más económica y a su vez mucho más factible para toda la sociedad. Además, también facilita la reducción de emisiones y promueve la economía circular, que básicamente es una estrategia en la que se busca que los costos y la producción no sea mucho más cara, pero más sin embargo se maneje como una reducción a esa huella o a ese impacto ambiental que hemos logrado durante muchos años. Bueno, y ahorita yo le voy a hablar acerca de la reflexión del curso, pero también enfocado un poco frente a nuestra carrera. Pues lo que pasa es que yo empecé el curso pensando de que los fundamentos de química y biología no iban a ser tan necesarios, pero terminándolo y más que todo haciendo este trabajo, descubrí de que tanto la química como la biología pueden llegar a ser importantes. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver materias como mecánica de suelos, mecánica de fluidos o resistencia de materiales, lo cual las diferentes reacciones nos van a servir para identificar cada uno de esos procesos. Además, la materia también me ayudó a comprender los procesos que antes en el colegio no se habían tomado tan a profundidad y que aquí ya hablamos pues como más aplicados a la vida en general. Y además lo que influye esta carrera en nuestra carrera, pues como es el caso de ingeniería civil, es que vamos a tener que usar la química para muchos de los procesos y muchos de los cálculos que tengamos que hacer al construir las infraestructuras. Sí, y igualmente para mí fue una materia demasiado gratificante, cierto que adquirí muchos conocimientos y me dejó un campo muy alto de conocimiento para futuras materias. Aquí podemos ver las referencias de donde sacamos la información y eso es todo. Muchísimas gracias, profe.